Cuando quieras. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando el día? Bien, Muy muy bien. bien, muy contentos. Yo estoy muy contento. Ahora te va a contar ella cómo está, de entusiasmada, Muchísimo. porque es su primera peli. Pero yo estoy muy contento porque la peli me encanta. O sea, es que creo que funciona muy bien y creo que, además del suspense, creo que entretiene y te mantiene muy atento, creo que luego invita a reflexionar, a comentarla, a hablar de ciertos temas ¿no? que invoca la película, y yo creo que además de disfrutarla el público, creo que la va a recomendar. Y no siempre tienes esta sensación de que gusta una película cuando la estás presentando, pero en este caso sí que la tengo. Sí, yo igual, yo estoy emocionada y al final es mi primera vez y es mi primer estreno, es mi primer todo, entonces estoy como con unas ganas de que salga ya, como cuando te arrancas una tirita, pues venga, rápido, que salga ya, por favor. ¿Pero está haciendo peor la promoción o el rodaje? Perdón, pero la promoción, yo no me esperaba esto, es que yo soy súper tímida y me cuesta mucho como conocer a tanta gente en tan poco tiempo, tantas preguntas, y digo, a ver si voy a decir alguna tontería. No, por ahora no has dicho ninguna. ¿Me Desde luego avisarás? menos que yo. No. Y se siguen diciendo con los años. Sí, eso desde luego no. Cada Dios. año se dice más, cada año que tienes. Por eso ella no dice ninguna. Y Eduardo, claro, que llevas 20 o 30 años de carrera. 31. 30 años, claro, cuando ves a alguien con entusiasmo empezar, no sé si te ves un poco reflejado o lo ves con esa envidia de quien está descubriendo todo esto. Mira, ahora justo la estaba mirando, estaba hablando y he visto el cartel detrás, iluminado, los micrófonos, todo el set. Digo, esto es muy reciente. Cuando yo empecé no había esto, no había estos sets armados para cada personaje, todo acaba viniendo de Estados Unidos. Ellos lo hacían mucho antes. Cuando yo empecé, te pillaba un tío con lápiz y papel de pie en el cine por la mañana, presentabas la película a la prensa y de ahí te hacían entrevistas así con lápiz y papel y 4 fotos y venga, película presentada, ¿no? O sea, todo se ha sofisticado, todo ha crecido para bien. Cada vez la industria es más poderosa, la industria española, y tiene más medios en todos los procesos, pero creo que el entusiasmo por mi profesión es fundamental y es imprescindible. Yo creo que no aguantarías, esta profesión no la aguantas si no te entusiasma el cine, si no amas tu profesión de actor, de actriz, si no disfrutas con el proceso, con las inseguridades, con los miedos. Nuestra profesión no va de certezas. Nunca sabes cuál es el personaje perfecto, ideal al que tenías que llegar y hacer. Cada secuencia que haces se puede hacer de 1000 maneras distintas y podría haber 10 casi perfectas, ¿no? Pero podríamos seguir hasta mañana haciendo la misma secuencia, siempre inventaríamos algo, siempre cambiaríamos algo. Nunca se termina de hacer, ¿no? Y es un trabajo apasionante. De ahí ese punto de arte que tiene, que no es un arte. Bueno, no deja de ser algo que tiene mucho que ver con la creatividad, obviamente es muy técnico, pero hay algo intangible también. Hay algo cuando haces una figura de barro, ¿cuándo se acaba esa figura de barro? ¿Por qué la acabas aquí y no mañana? ¿Por qué le haces un brazo más ancho que el otro? Hay algo ahí que la valoración es tan subjetiva que el trabajo es interminable. Y yo creo que ese apasionamiento por el trabajo es fundamental, y ya no voy a decir nada más, ya le dejo hablar a ella, pero ese entusiasmo lo tiene Antonio Hernández y yo me identifico con él muchísimo. Antonio Hernández es un niño pequeño con un juguete nuevo y tiene un entusiasmo que contagia. Y yo miro a Antonio y digo, yo quiero ser Antonio, yo quiero ser como él, y es verdad que creo que no lo he perdido, y es el secreto de la longevidad, es ese. Yo creo que también, por añadir una cosa, sobre todo porque a lo mejor tú no lo tienes tan presente, pero porque no sabes cuándo vas a volver a rodar, porque es una profesión súper inestable en ese sentido. Entonces, yo creo que ese eso... sentimiento también te acompaña. Sí, a lo largo de tu vale, carrera. Genial. Pero incluso yo una vez Con 31 años de carrera... yo oía a Leonardo DiCaprio una vez que decía, no,
porque yo intenté hacer una peli con Spielberg, claro, al nivel de DiCaprio, todos sus directores han ganado Oscar, imagínate el nivel, ¿no? Pero, y 300 millones de presupuesto. Pero incluso a su nivel contaba que le daba rabia porque había hecho un proyecto que había apostado, que llevaba años y al final se cayó, tuvo que dejar de hacer otra, no la pudo hacer porque se la dieron a otro actor y dije, o sea, no me da ninguna pena porque trabaja con los mejores directores del mundo y en los mejores proyectos, pero dije, hasta en su nivel le pasa, o sea, hasta en su nivel tiene esta inseguridad o esta cosa de no saber, de no poder o de no... Digo, claro, no es comparable con nadie, pero digo que también sucede, Sí. ¿no? Y ya centrándonos un poquito en la peli, más o menos, para vosotros, ¿cuáles creéis que son los elementos que hacen que un thriller funcione? ¿Por qué nos entusiasma tanto el thriller? ¿Por qué disfrutamos tanto de este punto lúdico que tienen estas pelis? Por el suspense, porque queremos saber, porque cuando entramos en la historia, y en esta película se entra desde el primer momento, y nos identificamos con estos personajes, queremos saber lo que les va a pasar. Y que nos vayan dando la información poco a poco, al cerebro humano le entusiasma, porque el cerebro humano se quiere adelantar a lo que está sucediendo. Y esta estructura de esta película es perfecta para eso, porque cada personaje te va dando una información y el mismo hecho, los mismos hechos se cuentan con diferentes personajes y cada uno tiene una visión muy distinta. Entonces es el espectador el que está tomando las decisiones de qué es verdad, qué es mentira y está armando el puzzle. Sí, depende de la perspectiva, vamos descubriendo cosas que antes, por ejemplo, no habíamos visto. Entonces yo creo que eso como que incentiva, ¿no? El enganche, ¿no? Las ganas de seguir viendo la peli. Y eso es interesante porque al final nos viene a decir un poco como que la verdad es subjetiva, es decir, depende de quién sea el que la esté viviendo. La verdad, los hechos tal y como sucedieron en realidad no existen, porque tú y yo vamos a discutir porque tú me vas a decir que yo te dije, yo digo, yo nunca te dije eso, lo que tú me dijiste a mí y tú no. Digo, pero se ha sucedido hace 2 días, ¿por qué? Porque lo vemos completamente, al final acomodamos nuestra opinión o nuestra razón o lo que queremos con lo que ha sucedido. Acomodamos la realidad a nuestra emoción, a nuestro sentimiento y en una discusión ya ni te cuento porque ya estamos alterados, ¿no? Entonces al final la realidad no es tan importante, sino la capacidad de uno y de otro de dar una parte de razón, ¿no? Pero a lo mejor en la película se cuentan situaciones un poco extremas, pero en ese sentido todo el mundo se puede identificar. Nadie ve la realidad de la misma forma, ¿no? Y luego ya por ir cerrando, me parece muy interesante porque al final son personajes, todos tienen un background, pero hasta cierto punto es compartido, es decir, que entiendo que el trabajo vuestro de preparación no puede ser un trabajo individual, sino que tenéis que estar pendiente de cómo lo ve vuestro compañero, en vuestro caso sobre todo, que sois padre e hija en la afición que compartís un pasado en común. El pasado no condiciona al del otro. Sí. Sí, nosotros, sobre todo él, como que insistía mucho en nuestra relación, en crear este vínculo. Él me ayudó mucho porque desde el principio ya, me acuerdo que me envió un mensaje un chico de producción y me dijo: Eduardo ha preguntado en qué tren vas por si podéis hablar de los personajes, la relación. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, ahora me acuerdo. Entonces me regaló un libro también para ayudarme como a crear el mundo padre-hija. Fue la verdad que un regalo también trabajar con Eduardo. Y sí, yo creo que nosotros trabajamos mucho nuestra relación, al igual que con Blanca. También la relación que tiene Ali y Eva era muy importante en la peli. Y es verdad que estos personajes están tan unidos a todos los niveles que son muy dependientes. E incluso en cómo se miran, incluso cuando no hablan o cómo se abrazan, todo está dando una información de esa relación que tienen con sus secretos y con sus cosas que no han contado a los demás, ¿no? Pero creo que además es una forma de hablar de los amores malentendidos, como pueden ser muy destructivos, ¿no? Cuando llevas una relación de protección o de posesión al extremo, Sí, que al final no es amor. vas a destruir más que construir, seguro.
Pues nada más, eso ha sido todo. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. Ha sido un placer y que haya mucha suerte con el Ojalá. Gracias, muchas gracias.